En este primer domingo hemos querido traer un mensaje de la palabra que hemos titulado Pruebas que nos pueden aguardar. Es un mensaje con la intención de prepararnos. Es un mensaje que nos ayuda a tener una perspectiva de fe, pero también una perspectiva realista, ¿verdad? Y vamos a estar apoyándonos en Éxodo capítulo 13 y también en el capítulo 14 y algunos otros versos que estarán a lo largo de toda la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana, suplicando la asistencia de tu Espíritu, que Él hable por medio nuestro. Habla a tu pueblo, Señor, y danos un corazón receptivo a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bajo la dirección de Moisés, los judíos habían escapado de la terrible y despiadada esclavitud de Faraón. Evidentemente, como el mismo Moisés declaró, fue Dios y solo Él quien pudo hacer esto. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, en el verso del 3 al 5, dice la Biblia: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Y vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amoreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. O sea, fue Jehová. Y dice que lo hizo con mano fuerte. Ahora, ¿cuál era su destino? Él llama al destino tierra que fluye leche y miel. Es una descripción de la tierra de Canaán. Ahora, quiero que se ubique en algo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es útil. Y aquí tenemos que ubicarnos en este contexto que primariamente tiene que ver con Israel y con Dios. Pero vamos a aplicarlo a Dios y a nosotros. Tal como Israel, tuvimos un pasado triste. Un pasado marcado por la esclavitud, la desesperanza, a consecuencia del pecado. Renacimos por el poder de Dios. El Señor nos sacó de esa tierra de esclavitud, de oscuridad, y nos ha prometido una Canaán celestial. Hoy estamos como Israel, transitando por el desierto de este mundo. Mantenga eso en mente, no lo olvide. Dios le dijo a los judíos: ustedes van a salir, yo los sacaré, los saqué, y como los saqué con mano fuerte, aunque tengan que atravesar el desierto, ustedes van a llegar a Canaán. Nosotros vamos a llegar a la Canaán celestial. Pero nunca pierda el enfoque, porque se trata de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso del 3 al 6, encontramos un recordatorio muy importante de la razón por la que vamos a llegar al cielo. Después de haber conocido a Jesucristo, dice la Biblia: bendito el Dios, el verso 3, primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacimos, tenemos una esperanza viva, y dice el verso 4 que hay una herencia esperando por nosotros. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, ¿dónde está reservada? No en la tierra, no de este lado, sino en el cielo. Dice la palabra: reservada en los cielos para vosotros. Ahora, vamos a llegar, vamos a cobrar esa herencia. ¿Por qué? Verso 5,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le voy a decir esto en otras palabras. Vamos a llegar por el poder de Dios que nos guarda. Como Dios le dijo a Israel, ustedes van a llegar a Canaán. Y Dios nos dice hoy, ustedes van a llegar al cielo, van a llegar a la Canaán celestial, no por sus fuerzas, sino por mi palabra, por mi poder, ocurra lo que ocurra. Pase lo que pase, vamos a llegar. Es importante recordar eso. Eso se lo dijo a Israel, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, van a llegar. Nosotros también debemos creer eso. Sin embargo, cuando Dios les habló a ellos, estaban con muy poca conciencia de la manera en que el Señor lograría ese objetivo. A veces también nosotros ignoramos los caminos de Dios para lograr esto. Y es allí donde se ponen las cosas feas, como también se le pusieron feas a Israel. Ellos iban a ser desafiados y esforzados como nunca antes. ¿Escuchó? La rutina de lo previsible y el todo como siempre que ellos y sus padres, antes que ellos, habían conocido, estaba a punto de ser desbaratada por una serie de pruebas. Nos sentimos cómodos con la rutina de lo previsible. Nos sentimos cómodos con el todo como siempre. Pero muchas veces Dios entra en nuestra experiencia humana transformando todas las cosas, sacudiendo lo más profundo de nuestra alma por medio de pruebas, porque sí vamos a llegar, pero recuerden que antes Dios nos hace transitar por un desierto, y en ese tránsito no tenemos inmunidad contra el sufrimiento y las pruebas. No hay en ninguna parte de la Biblia garantía de que el pueblo de Dios no va a derramar lágrimas, todo lo contrario. Por eso aquellos que vienen con un mensaje semejante, deséchelo. Puede que la carnada le atraiga, porque está diseñada para su consumo, pero no es la palabra de Dios. Dios irrumpió en la experiencia de Israel con una serie de pruebas diseñadas para obligarlos a bajar su guardia defensiva tradicional y para llevarlos a confiar en Él. Exactamente lo mismo que Él hace con nosotros. No, lo que hemos estado viviendo hasta aquí no ha sido un accidente. No es el resultado de un Dios que se durmió en un rincón del universo. No. Son pruebas diseñadas por Él para que usted como yo bajemos nuestra guardia defensiva tradicional y aprendamos a confiar en Él. No a decirlo. No a llenarnos la boca con una verborrea religiosa, sino a demostrarlo en nuestras decisiones. Por eso quiero invitarles a que juntos, en este primer domingo del año, mientras escuchamos la palabra, nos enfoquemos en lo que Dios nos tiene que decir. Porque de la misma manera que Él le hizo a Israel transitar por esa serie de pruebas, esas mismas pruebas pueden aguardarnos a nosotros. Y de esta manera nos preparamos. No tengo la intención de atemorizarlo, sino de que como guía espiritual usted esté preparado para enfrentarse con lo que viene. No sabemos de qué se trata, pero sí sabemos quién controla el futuro. Lo primero que ellos encontraron fueron sorpresas desconocidas. ¿Saben que el Dios de la Biblia es un Dios que le gusta sorprender? Muchas veces entra en nuestros días comunes y corrientes y nos sorprende con mandatos extraordinarios. Si lo duda es que usted no conoce la historia de Abraham. Y cuando Dios un día común y corriente se le apareció y le dijo, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, y lo sacrifiques. Las sorpresas
son el método de Dios. Leamos lo siguiente con bastante cuidado. Éxodo 13, del 17 al 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Voy a decirles simplemente que el camino más lógico era, en consecuencia, el camino más corto. O sea, dice allí que estaba cerca. Era el camino de la tierra de los filisteos. Era el menos, el más corto y el menos arduo. La otra ruta era la más larga e incómoda. Implicaba además más amenazas. Traía consigo un callejón sin salida en el Mar Rojo. ¿Verdad que desde el punto de vista humano no tiene lógica este mandato? Es una sorpresa, con toda seguridad. Pero le voy a preguntar, ¿desde cuándo la lógica humana determina la dirección de Dios? Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Alguien podría decir, bueno, pero allí el argumento era para que el pueblo no se volviera atrás. Bueno, Dios lo dice, ciertamente. Pero la realidad es que cuando usted sigue la historia, no solamente era el camino más largo, el camino más incómodo, sino que Dios mismo los mete en un callejón sin salida. Y después veremos por qué. Muchas veces Dios nos hace exactamente lo mismo. ¿Verdad que sí? Nos sorprende. El rumbo que están tomando los acontecimientos no era lo que esperábamos, no era lo previsible, no era el todo como siempre. Es más, comenzamos a preguntarnos, ¿estará Dios al tanto de esto? Porque nos está metiendo en un callejón sin salida. No vemos luz al final del túnel y todas las puertas humanamente se han cerrado. ¿Es posible que Dios todavía tenga el control? ¿No se habrá escapado esto de sus manos? Lo que está sucediendo no será debido a la rebeldía de Satanás que ha superado el poder del Todopoderoso. En ninguna manera. En ninguna manera. A propósito, permíteme que te haga esta pregunta con toda honestidad. Quiero que respondas a tu propia vida. Mientras me escuchas, ¿estás pasando por alguna sorpresa estos últimos tiempos? ¿Estás siendo guiado por un viaje en el desierto? ¿Lejos del terreno conocido y familiar? ¿Nos sentimos cómodos con lo familiar? ¿Nos sentimos cómodos con lo conocido? ¿Nos sentimos cómodos cuando podemos manejar toda la información, cuando tomamos todas las decisiones o medidas que podemos tomar para tener todo bajo control? ¡Qué necedad! Porque nunca vamos a tener todas las cosas bajo control, jamás. Y cuando llegamos a pensar eso, Dios desinfla nuestro ego para recordarnos que no, que en un segundo todo se transforma. Job no tenía todas las cosas bajo control. Dios se lo demostró. Es posible, esto podría repetirse también en tu futuro. Pero recuerda que no hay nada en absoluto que temer si Dios está en él, si Dios está en el futuro. Hemos sido sorprendidos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que esto que estamos viviendo fue una sorpresa? Y como decía el hermano predicando, ninguno de nosotros se imaginó que iba a estar fuera de la iglesia durante tanto tiempo. Y que íbamos a tener que comenzar una manera de vivir totalmente diferente a como vivíamos antes. No hay garantía de que no vendrán sorpresas mañanas, sorpresas desconocidas.
Recuerda que Dios es muy bueno para las sorpresas. La pregunta que debes hacerte: ¿estás tú en el viaje acompañado o estás solo? Si Dios es por nosotros, si Él está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sorpresas desconocidas. Segunda prueba que nos pueden aguardar: temores indeseables. El diablo sabe cómo explotar nuestros miedos. Desde que llegó el pecado al mundo, llegó el miedo. Vivimos con miedo. Le tememos a muchas cosas. Dios no quiso que viviéramos de esa manera. No hay humano que diga: jamás he tenido miedo. Usted lo tiene, yo lo tengo. Ahora, el punto no es decir: no, yo no voy a tener miedo. La pregunta que hacemos los cristianos es: ¿qué voy a hacer con ellos? Una gente o alguien sin Jesús no tiene a dónde ir con sus temores. Por eso intenta ahogarlos, silenciarlos, pero no puede, no importa lo que haga. Algunos se engañan con ciertos momentos temporales, pero vuelve esa voz espantosa que nos recuerda una y otra vez que somos seres pecadores: el miedo. Todos sentimos miedo. Se puede llegar a convertir en pánico y ya estamos en una situación en la que somos controlados por él. El diablo sabe cómo hacerlo. De hecho, lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Ha tenido a su servicio distintas voces humanas. Ha tenido a su servicio la tiranía de los medios. Ya esto lo he dicho. Una y otra vez, a través de las noticias, intentan infundir temor, pánico. Porque vivo convencido que la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir, y que existe una agenda diabólica que está en marcha, y es llegar a un gobierno mundial donde la gente caiga en crisis de todo tipo. Las crisis generan miedo. El miedo genera pánico. Y el pánico lleva al hombre a hacer todo tipo de cosas con tal de sentirse seguro. Y algunas de las cosas muy peligrosas que llegan a hacer es entregar su propia libertad, sus propios derechos. Han habido cosas que nos han producido temor. Van a seguir. Temores indeseables nos pueden aguardar. Miren, los israelitas llegaron hasta el mar y allí se detuvieron porque no les quedaba otra, a esperar el siguiente movimiento. La escena es alarmante. Miren en Éxodo 14, verso del 9 al 12. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. Era pánico. ¿Qué dice? Temieron en gran manera y en su desesperación clamaron a Jehová. Verso 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Recuerden que estamos hablando del pueblo de Israel, los hebreos. Se trataba de gente que tenía sobre sus cabezas una nube visible, la manifestación de parte de la gloria de Dios.
Allí estaba la presencia, la prueba de la presencia de Dios. Y en cuyos oídos aún resonaba la promesa que Dios les había dicho: voy a ir con ustedes, los voy a proteger, les voy a entregar la tierra, van a llegar, pase lo que pase. Ellos podían reclamar esa promesa como suya. Pero resulta sorprendente, realmente sorprendente, cómo el miedo es capaz de silenciar la voz de Dios. Cómo el miedo fue capaz de silenciar todo lo que había dicho. Cómo el miedo muchas veces no nos deja ver a Dios y sus promesas. Cómo el miedo nos ciega a la presencia del Dios vivo. Detrás de ellos había un ejército de egipcios. Al sur estaba el desierto, al norte una cadena de montaña, y justo frente a ellos tenían una extensión de agua intimidante. Se los vuelvo a decir, estaban en un callejón sin salida. Pero escuche esto, hermanos, ellos no llegaron allí de casualidad. Dios los llevó. Él quería que estuvieran allí. Entonces entró en escena el miedo y salió la fe. Y el miedo se volvió pánico. Y el pánico los paralizó. Comenzaron a quejarse, a murmurar y a actuar vergonzosamente. Moisés enfrenta el asunto. Quiero que usted lea Éxodo capítulo 14. Versos 13 y 14 dice la palabra del Dios vivo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Fíjense que lo primero que dice es que no tengan miedo. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué tremendo. Luego dice en el verso 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Observe que Dios obró su milagro usando un elemento natural: el viento. Fue el viento el que sopló y produjo aquello por la mano de Dios. Nunca se le olvide que aunque intervengan elementos secundarios, en ese milagro es la mano de Dios. No importa los elementos que Dios pueda usar. Jamás se le olvide Él, darle la gloria a Él, no a los hombres en ninguna manera, porque eso es un pecado grande. Verso 22: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar. Dice la Biblia que lo hicieron en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Luego, para colmo, una vez que los hebreos hubieron cruzado el mar, Dios se hace cargo de toda preocupación referente a los egipcios. Miren el verso 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. No puedo leer esto sin conmoverme, hermanos. ¡Qué tremendo! Yo me pregunto cuando leo esto, ¿qué habrán pensado los hebreos al ver ocurrir delante de sus ojos esto? Ese inesperado plan de Dios. ¿Qué habrán pensado? ¿Cuántas veces no hemos visto la mano poderosa de Dios en medio nuestro?
¿Cuántas veces no hemos visto al Dios vivo obrando en el pasado? ¿Y cómo es posible que en el presente se nos olvide? ¿Aprendieron ellos una lección permanente? Nada de eso. Debo decirles con dolor que no aprendieron. A nosotros nos pasa igual. Y muchas veces me pregunto, ¿hasta dónde nos tendrá que llevar Dios para que aprendamos a caminar con Él todos los días? Sin importar que el mundo a nuestro alrededor se esté cayendo a pedazos. Aunque todo se sacuda, si Dios está en medio de ella, no será conmovida, dice la Biblia. Por favor, no me pierda ni un segundo sorpresas desconocidas, temores indeseables. Tercera prueba, adversidades fastidiosas. Poco después salíse acercando a su destino y cansados de su largo viaje, los hebreos empezaron a añorar lo desconocido. La palabra nos dice en el libro de Números, en el capítulo 11, verso 6, dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren, allí en Egipto eran esclavos. Ellos querían socorro, pero lo querían bajo sus propias condiciones. ¿Cómo es posible que añores el pasado tan lleno de dolor y miseria? Ellos querían quedar libres de la esclavitud. Sin embargo, no había ninguna razón para que se les quitase todo. Anhelaban los conocidos y placenteros alrededores del fértil del valle del Nilo. Y después de todo, en Egipto había una buena variedad para comer. Eran esclavos, pero podían comer pescado, hortalizas frescas, algunas especies. Eran esclavos, pero estaban cómodos. En cierta manera tenían comida. Pero ahora, vaya, si yo pudiera ilustrar esto, es como que yo me encontrara ahora un cubano viviendo en este país y añorando regresar a Cuba. ¿Verdad? Las miserias de Cuba. De que los hay, los hay. De que los hay, los hay. Esta gente ahora se estaba quejando por el maná. Ahora solo tenían, según ellos, agua caliente, salida de una roca y maná. Si alguno de ellos pudiera defenderse de mi sermón, podría decirme: sí, pero pastor, el maná era todos los días. Lo hervían, lo asaban, lo cortaban, hacían tortas con maná, hamburguesas con maná, todo era con maná. Cualquier cosa que se le ocurría tenía maná. Es como si lo hubiera, ¿verdad? Las 1001 formas de preparar el maná. Un bestseller publicado por la señora de Moisés. Éxito de librería. O sea, cuando ellos escuchaban la campana para cenar, a nadie se le ocurría preguntar qué vamos a comer, porque ya todo el mundo lo sabía, ¿verdad? La pregunta es: ¿y cómo lo preparamos ahora? Y aquello se hacía viejo. Egipto entonces comenzaba a aumentar su atractivo para los cansados viajeros a cada paso que daban, mientras perdían de vista la ilustre Canaán. La incomodidad, los temores, el temor que genera pánico. Muchas veces hacemos cosas feas, anhelamos regresar al pasado. No importa, si alguien me ofrece seguridad, voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque tenga que volverme otra vez un esclavo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Las adversidades fastidiosas también son parte del plan de Dios. Estamos viviendo tan cómodo que cuando nos pasamos una semana sin agua, lo sentimos.
o unas horas, no voy a decir una semana, o se nos va la corriente, o sencillamente el celular no nos puede trabajar. Algunos se llenan de incomodidad, se llenan de amargura. Es más, si se siguen demorando sin poder seguir con lo que todos los días damos por sentado, podrían comenzar a pensar en el suicidio. ¡Qué ridiculez! ¿Has pensado que esas incomodidades también vienen de la mano de Dios? Eran pruebas para los judíos, son pruebas para nosotros. Las adversidades. En cuarto lugar, resistencia inesperada. Para cuando llegaron al borde de Canaán, a la tierra prometida, hermano, aquello fue el colmo. Miren el número capítulo 13, del 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Miren el verso 25 al 27. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. No solo lo habían logrado, sino que les había salido a las 1000 maravillas. Allí estaban los espías con la evidencia innegable, un fruto hermoso y sin insectos que lo esperaran en todo el país. La tierra era fabulosa, las cosechas abundantes y tenían toda el agua que quisieran. Esto debió haberles parecido un sueño. Ojalá que la historia hubiera terminado aquí y dijese: y vivieron felices para siempre. Pero no fue así. Hubo un más. Ese más que a veces, junto con el pero, lo estropea todo. El más de la incredulidad. Miren el verso 28. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, razas de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¡Oh, no! ¡Gigantes, no! Otro problema más encima de todo lo que hemos tenido. Otro problema más que afrontar. Eso no, por favor. ¿No le suena familiar? ¿No te has sentido así últimamente? ¿No escuchas o has escuchado las pisadas de los gigantes? ¿Verdad? Resuenan intimidantes y como pisadas no se detienen. Cuando piensas que ya el gigante se detuvo, sigue caminando. Es como alguien decía, hablando del COVID, que se parece a una de esas series de Netflix, que cuando piensas que ya terminó, sacan una nueva temporada. Bueno, puse el ejemplo del virus, pero podría ponerle cualquier otro gigante. Te pregunto, ¿te has dado de nariz con el ombligo de algún titán inesperado que ha cruzado pesadamente en el paisaje de tu vida?
Los gigantes existen, están ahí y créanme, son intimidantes. Pero acuérdate lo que hizo David: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada y armadura, yo voy a ti en el nombre de Jehová. Aunque comprendo que los espías se sintieran intimidados, no puedo excusar, hermanos, el que se olvidaran de la promesa incondicional que Dios les había dado. Y escuche, para Dios no hay gigantes. No hay gigante que sea un rival para Él. Cuando Dios se pone de pie, todo el mundo es más pequeño. Cuando Él promete, nadie osa cuestionar lo que dice. Ese es el Dios que creemos. Si yo pudiera hacerle una invitación hoy, cuando comenzamos estos tiempos de turbulencia, en medio de estos tiempos de turbulencia que comenzamos un nuevo año, mi hermano, esta es mi recomendación: medita en el carácter de Dios. Considera el Dios en el cual has creído. No, por favor, no lo busques por lo que Él te pueda dar. No lo busques porque estás en un callejón sin salida. Él no es el genio de la lámpara. Busca su persona. Medita en su carácter. Anhela su presencia. A veces vamos a Dios con una mentalidad utilitaria. A ver qué me puede dar, de qué problema me puede sacar. Así hay muchos cristianos que llenan las iglesias. Una y otra vez piden oración porque tienen problemas. Pero cuando pasan los problemas se olvidan del Dios que los sacó de los problemas. Buscan los beneficios de Dios, pero no al Dios de los beneficios. No anhelan su presencia, no anhelan su relación con Él. ¿Y saben por qué? Porque se ven en sus vidas, en las decisiones que toman todos los días. Por favor, mi hermano, anhela la presencia de Dios. Medita en su carácter. Acuérdate que Él es santo y como santo no va a tolerar tu indiferencia. No va a tolerar todas las migajas que les quieras dar. Me molesta profundamente cuando somos tan buenos en las cosas del mundo. Cuando somos tan buenos, porque debemos ser buenos en las cosas del mundo, pero no somos buenos para Dios. Al final la gracia lo cubre todo. Él entiende, no entiende, ¿no? Y eso no es gracia, es una desgracia. Porque la gracia es un favor que no merecemos, pero que nos impulsa al compromiso y a la obediencia. Porque usted no puede amar a Dios y saber quién es Él y vivir sin pasión por Él. Sin ánimo de asustarte, quiero lanzarte un desafío. Vienen nuevos horizontes y te animo a que en medio de ellos confíes en Dios. Él te sacó de Egipto, Él te va a llevar a Canaán de la manera como determine. Piénsalo. Tal vez tú estás pensando: yo quiero llegar a Canaán acostado en mi cama, que cuando cierre los ojos amanezca en el cielo. Muy bien, es muy bonito para ti. Pero repito, esa es la lógica humana. Y no es la lógica humana la que dicta el plan de Dios. Si te levantas en la mañana y oras, y cuando salgas a enfrentarte con la vida tienes un accidente y mueres, es que Dios determinó llevarte de esa manera. Puede que los impíos digan: le falló Dios a fulano, se quedó dormido. Yo he visto accidentes donde un bus lleno de cristianos explotó en pedazos por una tragedia y todos murieron. ¿Acaso ese día Dios perdió el control? Unos se van a ir por medio de un accidente, otros van a morir en su cama plácidamente. Algunos tendrán que atravesar con una enfermedad incurable y arrastrarla hasta sus últimos días. Puede que Dios te sane, puede que no. Algunos van a morir con el COVID y ya han muerto. No importa que tú pongas la sangre de Cristo en los dinteles de tu puerta, como decía algún loco por ahí interpretando la Biblia a su antojo. No, Él es soberano. No es un llamado a la imprudencia ni a la necedad, es un llamado a la fe.
Porque todos los días vemos cosas como estas. El hecho de que tú te levantes hoy y ores por tus hijos no es una garantía de que van a regresar. Entonces, ¿para qué ora, pastor? Para que Dios los cuide, para que su presencia esté con ellos. Eso es suficiente. Si tú oras y descansas en que Él va a determinar lo que determine para el bien de ellos, vas a estar tranquilo. Tú le vas a pedir que los cuide, indudablemente. Le vamos a pedir que regresen, que no tengan accidentes. Y Dios lo hace. Pero yo no te puedo decir a ti que eso es una garantía de que siempre lo hará. Porque la Biblia es clara. Pero entonces, ¿qué sentido tiene la fe? La fe tiene sentido, hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra y tenemos una mentalidad bíblica que es la que nos lleva a decir, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Morir. Y digo peor a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios sería: el Padre nos llamó a casa. El Padre nos llamó a casa. Ahora, eso no significa que yo voy a lanzarme en la autopista para que un carro me estropee, ¿verdad? No significa que voy a manejar imprudentemente. Significa que yo voy a descansar, porque si no puedo vivir de esa manera, si no logro vivir de esa manera, hermanos, la vida es una pesadilla. Vas a encontrarte con un ejército de voces que te hablarán todos los días, que te andarán pisando los talones. Y esas voces quieren llevarte a la cautividad, a la esclavitud del temor, al pánico. Te vas a encontrar con un mar rojo, quizás con varios, y te va a parecer que es insalvable. Y ten por seguro que cuando empieces a aproximarse a su objetivo, tan cerca que casi los puedas tocar, van a aparecer gigantes de resistencia que gritarán: sal de aquí, no te queremos, vuelve a donde pertenece, lárgate, tu Dios se olvidó de ti. ¿Qué podemos hacer para no salir huyendo? ¿Qué podemos hacer para mantener el valor y seguir andando en fe en tiempos difíciles? La Biblia dice en Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, y ellos, quiero leer en Éxodo, perdone, Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Gócese leyendo el verso 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa es la bendición de ser cristianos. La seguridad de nuestro Dios. Si Moisés y aquella gente se veían tentados a volver, lo único que tenían que hacer, ¿saben qué era? Mirar arriba. Allí estaba, día tras día, noche tras noche. Una clara nube los cubría y guiaba durante horas de luz. Y después de la puesta del sol, una columna de fuego. Fíjense, no era complicado, no era un juego de adivinanzas, no era un rompecabezas que ellos tenían que resolver, no. Simplemente tenían que mirar arriba. Hermanos, ¿no te dice Dios algo? Mira arriba. Pon la mirada en las cosas de arriba. Pero pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Abre la Biblia. Léela, créela, medítala. Y no pierdas el enfoque de que ese libro que tienes ante tus ojos es la palabra de Dios. Cuando sientas miedo, oye lo que Él te dice. Todos tenemos miedo por diferentes razones. Escuche bien, todos tenemos temores. Algunos de los cuales la gente no tiene la más mínima idea. No por ser cristianos van a desaparecer, pero tenemos que aprender a poner esos temores en sus manos. Hable con Dios
honestamente, Señor, tú has dicho esto en tu palabra y yo lo creo, Señor. Dame fe para no vacilar. Por favor, Señor, toma control de esta situación. Yo no puedo. Dame paz. Hermanos, siempre que he hecho esto, Dios ha sido fiel en dar su paz. Yo creo que es tiempo que miremos arriba, sin importar lo que pueda venir mañana. Porque de allí es donde único va a venir el socorro. No podrás mirar a otra parte porque los seres humanos no tienen solución a nuestros problemas. Es solo Dios. Señor, ayúdame a verte. Muchas veces he orado, Señor, dame fe. Tú sabes que mi fe es frágil. Dame fe, Señor. Y siempre Dios me ha dicho, lee mi palabra. Cree lo que está allí. Todos los días lo hago. Escuche esto para su gloria. Yo puedo dejar de hacer cualquier cosa, por importante que pueda ser a la vista de todos, pero no puedo dejar de leer la Biblia. Necesito que Dios me hable. Necesito que me hable desesperadamente. Y hermanos, cuando oro y hablo su palabra, Él, es como si de pronto se iluminara las páginas de la Biblia. Lea la Biblia, léala despacio. Medítela, piense en lo que está leyendo una y otra vez. Y usted va a ver cómo Dios le habla, hermanos. Es real. Cuando los gigantes aparezcan, cuando nos veamos en los callejones sin salidas, cuando Faraón y su ejército nos persigan, cuando no veamos puertas abrirse, mira a Dios. Yo recuerdo hace años, cuando no conocía a Jesucristo, estaba en un callejón sin salida. El Señor me llevó allí, porque ese fue el punto donde Dios quebró la dureza de mi alma. Recuerdo que en esa ocasión mandé a buscar al pastor de la iglesia. Yo estaba en una academia militar y le conté la tragedia que estaba viviendo. Me acuerdo que me dijo estas palabras: yo no puedo hacer nada por ti humanamente, pero el Dios que tú siempre has negado, siempre has rechazado, Él puede sacarte de esa situación. Él es real, Miguel. Pídele y Él va a responder tu oración. Para mí ese fue el mar rojo que se abrió. Me acuerdo que me dijo: prueba a Dios. Y yo oré y dije al Dios de mi abuela: si tú eres real, sácame de esta, Señor. Pero cuando me sacó, me puse de rodillas, siendo apenas un adolescente, viviendo en un hogar desastroso. Ya lo he contado otras veces, con una madre que padecía de los nervios y un padre alcohólico. Le pedí al Señor que perdonara mis pecados. Él lo hizo. Hasta el día de hoy, Dios es real.